Imagina que un grupo entero de personas, una colonia completa, desaparece sin dejar ni una sola pista. No hay señales de lucha, ni cuerpos, ni rastros de que hayan huido. Solo una palabra escrita en un árbol, Croatoan. Eso es exactamente lo que pasó en 1587, en la isla de Roanoke, ubicada frente a la costa este de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, en Estados Unidos. Pero en ese entonces, esa región no pertenecía a ningún país europeo. Era territorio indígena, aún sin colonizar oficialmente, y los ingleses estaban apenas comenzando sus intentos de establecer allí sus primeras colonias. Por eso, la desaparición de la colonia de Roanoke es uno de los primeros grandes enigmas de la historia colonial americana. Este misterio ha desconcertado a historiadores y exploradores por más de 400 años. ¿Se integraron con tribus nativas? ¿Fueron víctimas de un ataque? ¿O sucedió algo aún más extraño y desconocido? Todo este misterio no empezó con una desaparición. Empezó con una idea. Y con muchas ganas de conquistar tierras nuevas. A finales de 1500, Inglaterra quería ponerse al nivel de España y Portugal, que ya tenían un montón de territorios en América. Así que la reina Isabel I le dio permiso a Sir Walter Raleigh para que encontrara un lugar donde establecer una colonia. Y ahí es cuando aparece Roanoke, una isla frente a la costa este de lo que hoy sería Carolina del Norte. Primer intento, un desastre. El primer grupo que mandaron, en 1585, fue un total caos. Solo iban hombres, soldados, exploradores, gente acostumbrada a pelear, no a convivir. Este intento fue organizado por Sir Walter Raleigh, pero él no viajó. En su lugar, el líder fue Ralph Lane. Intentaron quedarse, pero no se llevaban bien con los pueblos indígenas, no tenían suficiente comida, y después de un tiempo, se rindieron y se fueron. Así que sí, primer intento, fallido. Segundo intento, familias completas. 2 años después, en 1587, lo intentaron de nuevo. Pero esta vez fue distinto. Ya no eran solo soldados, ahora iban familias. Más de 100 personas, entre ellos mujeres, niños, y hasta una embarazada. El líder de esta expedición era John Wake. Un hombre serio, pero valiente. De hecho, su propia hija, Eleanor, iba con él, y en la isla nació su nieta, Virginia Dare, la primera bebé inglesa nacida en América. Todo parecía ir bien, al principio. Instalaron sus casas, comenzaron a sembrar, trataron de llevarse bien con las tribus nativas, pero no era tan fácil. La comida no alcanzaba, había tensiones, y no era seguro quedarse sin ayuda. Así que, John Wake tomó una decisión, volvería a Inglaterra a buscar ayuda. En 1587 dejó la colonia de Roanoke, con la promesa de regresar pronto con suministros. Su hija y su nieta se quedaron allá, junto con más de 100 personas que confiaban en él. Pero regresar no fue tan fácil. Estalla la guerra. Apenas llegó a Inglaterra, estalló una guerra entre Inglaterra y España. Y no era cualquier conflicto. Venía la famosa Armada Invencible, una flota enorme que España mandó para invadir Inglaterra. La reina Isabel I necesitaba todos los barcos disponibles para defender el país. Así que nadie tenía permiso de cruzar el océano, ni siquiera para rescatar a los colonos. Los pocos barcos que quedaban eran vigilados, confiscados o usados para la guerra. John White intentó volver. Lo intentó más de una vez. Pero siempre había un bloqueo, un retraso o un nuevo problema. 3 años después. Finalmente, en 1590, White logra subirse a un barco y volver a Roanoke. Se imaginaba cualquier cosa, menos lo que encontró. La isla estaba vacía. No había cuerpos. No había señales de lucha. Las casas estaban intactas.
los barcos pequeños que usaban para pescar, desaparecidos. Y la única pista era una palabra tallada en un árbol, Croatoan. Nada más. Teoría sobre la desaparición de la colonia Roanoke. Este misterio ha generado muchas preguntas, y con ellas, varias teorías. 1. Migración voluntaria a Croatoan. Quizás lo más simple, los colonos, al ver que las cosas se ponían difíciles, decidieron irse hacia la isla cercana llamada Croatoan. Ahí vivía una tribu indígena que supuestamente era amiga de ellos. Algunos creen que se integraron con ellos para sobrevivir. La palabra que dejaron tallada en el árbol sería como una señal de adiós o una pista para encontrarlos. Pero nadie ha encontrado pruebas claras de que eso haya pasado realmente. 2. Ataques hostiles. Otra teoría dice que fueron atacados por tribus indígenas enemigas o por otros europeos. En esa época, las peleas por territorio eran comunes, y las colonias recién formadas no tenían mucha protección. Pero si hubiera habido una batalla, ¿dónde están las evidencias? No se encontraron cuerpos ni señales de violencia. 3. Enfermedades y hambruna. La vida era dura. Sin suficientes provisiones y con las condiciones difíciles, no es raro pensar que enfermedades o la falta de comida acabaron con ellos. Pero, de nuevo, no se hallaron restos humanos que confirmen esto en el lugar. 4. Teorías extremas. Entre las explicaciones más sorprendentes se encuentran las maldiciones ancestrales que podrían haber condenado a los colonos a desaparecer sin dejar rastro. Otros sugieren abducciones por seres extraterrestres, una teoría que intenta dar sentido a la falta total de evidencias humanas. También hay quienes creen en fenómenos paranormales, como la presencia de espíritus o fuerzas invisibles que obligaron a la colonia a abandonar el lugar de manera misteriosa. Estas teorías, aunque difíciles de comprobar, alimentan el misterio y la fascinación por la historia de Roanoke. Hasta hoy, los arqueólogos siguen buscando pistas. Han encontrado algunos indicios en la zona, pero nada concluyente. La verdad es que la desaparición de la colonia Roanoke sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia americana. El misterio de Roanoke sirvió como una dura lección para los futuros colonos. La falta de apoyo y los peligros desconocidos mostraron lo difícil que era establecerse en tierras lejanas. Por eso, las colonias que vinieron después, como Jamestown, fueron más cuidadosas, mejor preparadas y con más recursos. Roanoke no solo quedó en los libros de historia. Su enigma ha inspirado cientos de documentales, libros y películas que tratan de imaginar qué pudo haber pasado. Desde series de televisión hasta novelas de misterio, la historia de esta colonia perdida sigue fascinando y alimentando la imaginación. Después de recorrer toda esta historia, seguimos con la gran pregunta sin respuesta. ¿Qué crees que pasó realmente con la colonia perdida de Roanoke? ¿Se fueron a vivir con la tribu Croatoan? ¿Fueron víctimas de un ataque? ¿O hay algo más que aún no conocemos? Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para no perderte nada. Gracias por acompañarme en este misterio, nos vemos en el próximo video.